Ahora bien, ¿cómo saber si tengo una orden de aprehensión estando en el extranjero? Por ejemplo, vamos pensando en Estados Unidos. Lo más importante es que sepas qué hacer. ¿Qué hacer si pretendes viajar desde Estados Unidos o desde cualquier otro país a México y que probablemente hayas sido acusado de un delito? Es muy común que hayas viajado a México, que regularmente viajes a México los fines de semana a visitar a tu familia o a tus amigos y que probablemente hayas sido acusado de un delito, te hayas enterado por una u otra situación, regreses a Estados Unidos y posteriormente te entra esa duda, a ver, ¿puedo regresar a México? ¿Me van a detener? Bien, primeramente te tengo que comentar lo siguiente, las autoridades aduanales, la garita, sí tiene información de posibles órdenes de aprehensión. Obviamente va a determinarse tu detención si te detienen, si pasas, si te revisan, si corren tu nombre, etcétera. Es una posibilidad. Pero, ¿en qué casos te pueden girar orden de aprehensión? Para eso, primero te tengo que decir algo que tienes que saber. Las denuncias, cuando no te detienen en flagrancia, es decir, cuando no te detienen en el momento de estar cometiendo el delito, pues tardan aproximadamente de una semana a 2 meses tal vez en armarte un caso, dependiendo los trabajos de la fiscalía, dependiendo la carga de trabajo de la fiscalía para efectos de acreditar un delito, también dependiendo la gravedad del delito, porque si es un delito grave, si es un delito que se hizo público, si es un delito que es de interés público que se esclarezca y que se detenga a los responsables, ahí sí se va a generar una investigación mucho más rápida de lo común, de lo habitual, y probablemente en 2-3 días ya tengan una orden de aprehensión. Hay delitos graves en la ley mexicana y delitos no graves en la ley mexicana. Te voy a mencionar los delitos graves en donde necesariamente te van a llevar con el juez mediante una orden de aprehensión. Bien, y esto lo establece la ley mexicana, muy en lo particular el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167. Te voy a decir los más importantes y los más comunes. Posesión de armas de uso exclusivo del ejército, como cuernos de chivo, armas largas, etc. Delito grave. Delitos contra la salud, drogas, posesión de drogas, transporte, etc. Bien, esta información, evidentemente homicidios, o sea, asesinatos, crímenes. Acá en México no se diferencia tanto el primero y segundo o tercer grado, pero con que sea un homicidio doloso, un homicidio con intención, se considera delito grave. Delitos sexuales como violaciones, abusos sexuales contra menores de 14 años también son delitos graves. Y también robos a mano armada, etcétera, que se hayan cometido en México, también se consideran delitos graves. Estos son los delitos más importantes que quiero comentarte y los seguramente pudieras tú o tu familiar ser acusado de ellos. Si estás siendo acusado o tu familiar está siendo acusado de este tipo de delitos, es de ley que vas a tener una orden de aprehensión en su momento cuando te armen tu caso en México. Y por otro lado están todos los demás delitos, lesiones leves, allanamiento de morada, que es meterte en una casa, robo simple, haberte robado un chocolate en el supermercado, etc. Ese tipo de delitos no se consideran graves dentro de la legislación mexicana. Sin embargo, aquí lo más importante que tienes que saber es que si la fiscalía sabe que tú vives en Estados Unidos o algo, pueda considerar que no tienes arraigo, es decir, que no tienes una forma de vivir en México, que no tienes un domicilio en México en donde te puedan llegar los citatorios, etcétera, y eso puede complicar tu proceso y también hacer que te manden una orden de aprehensión. Así que esto es lo más importante que debes de saber. Ahora, ¿qué debo de hacer para saber si tengo una orden de aprehensión desde el extranjero en México? Contactar a un abogado para que te ayude a decirte, primero que nada, qué tipo de delito tienes, cuál es tu situación particular y cómo podemos saber si tienes una orden de aprehensión. Para eso nosotros podemos ayudarte agendando una consulta en línea. Puedes darle clic en la descripción que se encuentra abajo de este video. Puedes hacer tu consulta en línea en donde nosotros, nuestra firma, te va a poder explicar qué es lo que tienes que hacer y cómo puedes lograr tener esa información a detalle de tu caso. Y nosotros te vamos a recomendar y te vamos a explicar qué es lo que puedes hacer, si puedes viajar de manera segura a México o, por el contrario, si existe la posibilidad de que tengas una orden de aprehensión, y nosotros vamos a ayudarte también, si tú gustas, a ser tus abogados, a poder defenderte en tu caso, porque tienes derecho, evidentemente, a defenderte ante todas las acusaciones que te realicen en México por la comisión de un delito.